Hola, muy buenos días. Continuando con la grabación de algunos textos que he escrito en esos ratos de ocio y de iluminación, diría un amigo que los comparte conmigo, quiero hoy hacer lectura de un texto que desarrollé en relación a cómo abordaba la filosofía o cómo aborda la filosofía el tema de Dios y la religión. Lo trabajamos en el taller de filosofía con algunas discusiones interesantes y después de haber hecho lectura de algunos, no muchos, como digo siempre, de algunos textos o algunos libros sobre la opinión y el pensamiento de los filósofos sobre Dios y la religión, me encaminé a escribir sobre la filosofía, Dios y yo, que les paso ahora en este momento a leer. Afirmar que no es cierto, que no existe, que está opuesto a toda lógica o razón, negar algo es sencillo. Lo complejo, abrumador y deconstructivo es la duda, es preguntarse, es la búsqueda de la razón, no la afirmación o la negación como verdad. La humanidad, el hombre, frente a lo desconocido y ante la necesidad de explicar y dar sentido a su existencia, buscó dar sentido a las cosas. Para lo desconocido, el mito, como relato de historias imaginarias o imaginativas, donde subyace la racionalidad, porque se entrecruzan acontecimientos o fenómenos naturales y pensamientos creíbles que fundamentan una verdad que se afirma en el tiempo y que perdure como verdad no discutible, no refutable. Relatos que, por su origen, como sagrado, no daban lugar ni estaba permitido su crítica. La historia de la humanidad pasó del mito al logos, dicen algunos textos, en un tránsito lento, diría, de varios siglos. De esta manera se trataba de entender y explicar los fenómenos naturales, la naturaleza, el cosmos, la vida misma y hasta la finitud. Echar mano a las divinidades o dioses, seres superiores, todos poderosos, que crearon y ordenaron el cosmos. Decires de algunos textos aseguran que el paso del mito al logos acaeció con la aparición de los primeros pensadores, llamados siglos después los filósofos presocráticos, en el siglo VI a.C. De acuerdo a mi parecer, que por cierto es refutable, el hombre, según su propia apreciación, es el único ser vivo consciente de su finitud, pensamiento que lo hace vulnerable, frágil, temporal, dolorosamente marcado por un principio y un final. Necesita, debe y desea encontrar sentido a su vida y al todo que lo rodea, que aún más lo penetra, lo atraviesa, lo incomoda y lo llena de angustia y soledad. Estos filósofos presocráticos, de acuerdo al relato de manuscrito de filósofos como Aristóteles en su libro La Metafísica, se preocuparon y ocuparon de explicar a través de la razón el cosmos, sus leyes y el origen o principio de todas las cosas. Aquí aparece el concepto griego de arche, principio constitutivo y originario común a todos los seres de la naturaleza. Referenciando a Anaximandro de la escuela de Tales de Mileto, cada uno daba argumentos diferentes del cual era el elemento constitutivo del principio.
el agua, la tierra, el fuego, otros. El universo deja así de ser un caos y pasa a convertirse en un cosmos ordenado según las leyes de la naturaleza. La humanidad, gracias a la filosofía, dejaba atrás el oscurantismo mitológico para descubrir la razón y, consecuentemente, la filosofía y la ciencia. Todo desarrollo posterior del pensamiento racional partiría de ese descubrimiento griego. Algunos pensadores afirman que esta visión está ligada al egocentrismo europeo y desconocen antecedentes históricos y culturales de otras etnias y culturas no occidentales. Los poemas homéricos datan del siglo X a.C. y son el sustrato fundamental en el orden del saber, de las creencias y del actual del ser humano de la época. Algunos textos mencionan de este proceso del racionalismo surge conjuntamente por aquellos años entre regiones distintas, Grecia, India y China. Al parecer, por ser considerados pueblos primitivos, la civilización europea las consideró míticas y solo puso en valor aquellos pensamientos como filosóficos cuando eran coincidentes con los paradigmas de racionalidad de la cultura griega. La filosofía muestra o da razón a esta idea, como por ejemplo en algunos pasajes de la amplia obra alemana, donde intentan, en un pasado reciente, poner en valor esos principios y valores de la cultura griega. Lo cierto es que a lo largo de la historia, los filósofos debatieron y fundamentaron desde la razón la existencia de un ser superior, origen de todas las cosas. También, ciertamente, no puedo precisar cuándo se acuñó el concepto de Dios, con mayúsculas, tan caro a las religiones que perduran a lo largo del tiempo. ¿Cómo? Esta búsqueda por entender y explicar el origen del universo pone en el centro un todopoderoso, presente en todas las cosas, creador y rector de nuestras vidas, el que determinó el origen y dio fundamento al pensamiento occidental y cristiano. En sus comienzos, aquellos filósofos se dedicaron a analizar la naturaleza, abandonando la mitología que explicaba y daba sentido a lo inexplicable. Los dioses eran los que regían el orden natural. Dos corrientes parecían marcar el rumbo. Una, que en la naturaleza, el cosmos, estaban todas las explicaciones y que con las ideas y el logo se encontraba la verdad. La otra, que el mundo de las ideas era el mundo real y que la naturaleza, una representación del mundo de las ideas. Creían en un orden no dinámico, inmóvil, no creían en el cambio. Heráclito introduce que el universo es cambiante, que continuamente se transforma, que es causa y efecto. Aún persistían, junto al logo, mucho del pasado mitológico y regían en la polis griegas las leyes divinas. La presencia de los dioses daba razón para mantener un orden y poder a quienes los representaban y en su representación dirigían los pueblos. Muchos años, y quizás aún hoy, persisten esas prácticas ordenatorias que determinan qué es el bien y qué el mal en nombre de Dios. A lo largo de los siglos, atreverse a desafiar o simplemente preguntarse sobre el fundamento de la existencia de Dios significaba el camino del exilio como castigo menos cruel. Remitirse a los diálogos de Platón, leer el discurso de Sócrates cuando es acusado por los ciudadanos de revertir el orden de la ciudad y preguntarse por los dioses de la ciudad
y esto, hacerlo junto a los jóvenes, significaba el peor de los males. Sócrates, en su discurso, no reniega y sostiene que su única razón de andar preguntando era solo la búsqueda de la verdad. Todos conocen cuál fue su final. Aristóteles menciona en la metafísica la presencia de movimiento en la naturaleza. Ese movimiento es producido por un motor que es movido por otro motor y así sucesivamente hasta que un motor, que es el origen, permanece inmóvil, que es incorruptible e inmutable en el tiempo. Aristóteles define a Dios como el pensamiento del pensamiento, es decir, como un ser que piensa que su propio pensamiento, inteligencia y acto de inteligencia son uno y el mismo. En Dios, la inteligencia suprema, por tanto, piensa en sí misma, y su pensamiento es pensamiento del pensamiento. Es en este sentido una forma o un acto sin materia que lanza el conjunto de los movimientos y que a partir de entonces actualiza el todo de lo que es. Este concepto tiene sus raíces en especulaciones cosmológicas que tenían los primeros filósofos griegos presocráticos, como el nous de Anaxágoras o el logos de Heráclito, y llegó a ser muy influyente y ampliamente elaborado en la filosofía y teología medieval. Tomás de Aquino, por ejemplo, se refirió al motor inmóvil en sus argumentos a favor de la existencia de Dios.